Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio de La Otra Viñeta para el Marvel Show, un lugar donde nos gustan abrir portales a historias raras, joyas escondidas, cruces imposibles, un lugar donde nos damos el gusto de mirar más allá de lo obvio, de revolver un poco más y de descubrir historietas que existen, que pasaron y que muchos ni siquiera saben por qué pasaron. Hoy vamos a viajar a un territorio hermoso y bastante delirante donde DC, Marvel y otras franquicias cruzaron caminos que jamás pensaríamos ver juntos. Superhéroes con personajes pop, íconos del cine con leyendas del cómic, universos que jamás tendrían que haberse tocado, pero que lo hicieron igual. Tranquilo, no te voy a quemar ningún final, no te voy a hacer revelaciones, solo te voy a contar de qué trata cada encuentro y por qué existen, para que después vos decidas cuáles querés ir a buscar y leer. Así que acomodate, subí el volumen y te aseguro que alguno de esta lista te va a sorprender. El primer crossover de la lista es entre Batman y las Tortugas Ninjas desde 2015. Todo arranca cuando extraños rastros de mutágeno aparecen en Gótica y Batman empieza a seguir un patrón imposible. Ninjas artropomórficas que aparecen y desaparecen de la ciudad. Las tortugas, por su parte, llegan accidentalmente al universo DC mientras persiguen al Clan del Pie, que se alió con un villano de Gótica capaz de usar tecnología dimensional. Al principio, Batman y Leonardo chocan fuerte. Uno ve a las tortugas como amenazas y las tortugas ven a Batman como otro vigilante violento. Pero cuando descubren que Shredder está trabajando junto a un enemigo de Bruce para convertir a Gótica en un laboratorio gigante mutante, los dos grupos combinan métodos, estilo de combate y estrategias. El choque entre ciencia, ninjitsu y el intelecto de Batman crean un operativo y peleas coordinadas que usan lo mejor de ambos mundos. El siguiente crossover es del año 78 entre Superman y Mohamed Ali. Un imperio alienígena llamado los Skrull llega a la Tierra exigiendo que el planeta entregue a su mejor luchador para competir en un combate intergaláctico que decidirá el destino de la humanidad. El problema surge cuando los alienígenas consideran a Superman demasiado poderoso y exigen una competencia justa. Si el kryptoniano quiere representarlos, debe demostrar que es tan humano como el mejor boxeador de la Tierra. El resultado es un enfrentamiento conjunto entre Superman y Ali, donde por primera vez el hombre de acero aprende lo que significa pelear con límites reales, mientras que Mohamed Ali demuestra una disciplina y estrategia capaces de desafiar incluso a alguien con visión de calor. El combate final tiene reglas estrictas, cambios de escenario y la participación directa de los Skrull, que planean mucho más que un simple duelo deportivo. El siguiente es uno de los tantos crossovers entre DC y Darkhawks, en este caso del 2017 entre Wonder Woman y Conan el Bárbaro. Conan encuentra a una misteriosa guerrera sin memoria en el medio del campo de batalla y queda fascinado por su habilidad y su fuerza casi sobrehumana. Esa mujer es Diana, arrancada de su tiempo por un ritual que la dejó atrapada en el mundo de espada y brujería del Bárbaro. Mientras ambos viajan enfrentando tribus hostiles, criaturas mitológicas y hechiceros que conocen más sobre el origen de Diana que ella misma, Conan empieza a recordar una visión de su infancia donde veía a una mujer idéntica a ella. La historia se construye sobre el destino impuesto por fuerzas que juegan con sus vidas, mezclando tragedia, profecías y un vínculo que nunca cae en el romance fácil. La magia que rodea a Diana se convierte en la clave para desatar una conspiración entre ambas épocas. El siguiente crossover es del año 91 entre Batman y Depredador. Cuando una ola de asesinatos deja cuerpos colgados, desollados y sin patrones criminales reconocibles, Batman comprende que está ante una entidad que no encaja en los códigos de Gótica. El Depredador llega atraído por la enorme concentración de figuras poderosas de la ciudad, mafias, vigilantes, policías y por supuesto Batman. El cazador lo selecciona como su presa principal y lo va debilitando sistemáticamente, obligándolo a improvisar armaduras caseras, trampas primitivas y tácticas desesperadas. La historia es un duelo físico, psicológico, donde Gótica funciona como un gigantesco campo de caza. Incluso herido y sin gadget, Batman utiliza su entorno, su ingenio y su capacidad de analizar patrones para dar vuelta un enfrentamiento donde un simple error significa morir decapitado. El siguiente crossover es entre Superman y Terminator. Cuando Skynet descubre registros históricos que indican que la existencia de Superman impidió su victoria en múltiples líneas temporales, decide intervenir enviando a varios Terminators directamente a la vida de Lois y Clark. No solo buscan eliminarlo, sino impedir futuros en los que John Connor, Sarah Connor o incluso héroes del universo DC puedan interferir. Esto genera un colapso temporal que atrae personajes del futuro a un presente donde Metrópolis se convierte en un campo de guerra mecánica. Superman enfrenta a máquinas capaces de adaptar sus armas al aspecto energético kryptoniano, mientras que en el futuro los rebeldes luchan junto a Cyborg aliados a DC. El choque escala hasta bucles temporales y versiones alternativas donde la humanidad cae o resiste según pequeños detalles. Ahora tenemos un crossover entre DC y Boom Studios, entre Linterna Verde y Planeta de los Simios. Un anillo especial que no pertenece a ninguna de las emociones conocidas del espectro aparece en el universo de los Planetas de los Simios. Este objeto altera el precario equilibrio entre las castas simias
afines y los humanos rebeldes. Hal Jordan viaja a investigar y descubre que Siniestro también detectó la energía y quiere usarla para reescribir ese universo desde cero. La presencia de dos Lanterns altera las estructuras políticas, líderes simios buscan apropiarse del anillo para ampliar su poder, mientras que los humanos ven a Hal como una esperanza de liberación. Entre experimentos, conspiraciones y batallas tanto aéreas como terrestres, la historia termina revelando que este anillo fue creado con un propósito oculto relacionado con el origen del mismo universo que habitan los simios. El siguiente crossover es un tanto loco entre DC e Image Comics del año 94, entre Batman y Spawn. Un asesino ritualista empieza a dejar cuerpos marcados con símbolos infernales tanto en Nueva York como en Gótica, lo que provoca que Batman y Spawn choquen en medio de una investigación compartida sin saberlo. El enfrentamiento inicial es feroz porque ninguno confía en los métodos del otro. Batman ve a Spawn como una amenaza demoníaca incontrolable y Spawn ve a Batman como un obstáculo arrogante. A medida que avanza la trama, descubren que un antiguo pacto entre corporaciones humanas y entidades del infierno están usando tecnología y magia para abrir un portal estable entre reinos. Ambos héroes deben combatir con criaturas mezcladas con implantes, asesinos resucitados y experimentos militares, cada uno aportando una perspectiva totalmente distinta de cómo enfrentar el mal. El siguiente crossover del 96 incluye a Marvel y a Paramount y es nada más ni nada menos que entre Star Trek y los X-Men. Una falla en el continuo espacial provoca que los X-Men aparezcan a bordo de la Enterprise comandadas por Kirk. La tripulación debe procesar el concepto de mutaciones que desafían cualquier explicación científica, mientras que el enemigo compartido manipula tanto fenómenos cuánticos como campos energéticos que afectan los poderes mutantes. La trama profundiza en el choque cultural, donde los X-Men vienen de un mundo donde son perseguidos y discriminados, en cambio la Federación opera bajo principios de inclusión. Esa tensión define cómo colaboran. A lo largo del viaje, ambos grupos se enfrentan dilemas éticos que involucran viajes temporales, decisiones de vida y muerte y la responsabilidad del poder en sociedades muy diferentes. 2 años después, Marvel y Paramount vuelven a colaborar para traernos a Silver Surfer y Star Trek. La Enterprise responde a una anomalía estelar que resulta ser Silver Surfer, escapando de un cataclismo cósmico que él solo podía detectar. Su presencia llama a Galactus, que evalúa mundos enteros para alimentarse, incluyendo planetas aliados de la Federación. Picard debe negociar con entidades que funcionan a escalas incomprensibles para los humanos, mientras Data y Georgie intentan descifrar la física detrás del poder cósmico del Surfer. El conflicto obliga a que la tripulación piense decisiones éticas sobre la vida en el universo, mientras Galactus considera destruir civilizaciones enteras sin maldad pero por hambre. El Surfer se convierte en un puente entre la humanidad y fuerzas divinas. Ahora vamos al año 1994 para una colaboración entre Archie y Marvel. Frank Castle rastrea a un criminal físicamente idéntico a Archie y eso lo lleva a Riverdale, un pueblo donde la violencia le resulta casi absurda. Archie y su grupo quedan atrapados en una persecución que mezcla el tono juvenil del cómic con la intensidad implacable de The Punisher. La trama juega constantemente con el contraste, Frank intentando no desatar un desastre en un entorno inocente y naif, mientras que Archie se ve obligado a enfrentarse a una situación adulta que jamás debería vivir. La historia mantiene coherencia interna y nunca cae en la parodia total. Frank se toma todo en serio y Riverdale se convierte en un escenario inesperado para una misión donde la sangre puede correr pero no debe. El siguiente crossover es uno de los que me voló la cabeza y es una colaboración entre DC y Boom Studios del 2017 y es entre la Liga de la Justicia y los Power Rangers. Todo comienza cuando Alpha y Zack abren accidentalmente un portal dimensional mientras intentan frenar un ataque de Lord Zed. Zack aparece en Gótica y por la confusión pelea directamente con Batman. Al llegar el resto de la liga, los malentendidos escalan hasta que los Rangers entran para rescatar a su compañero. Rita Repulsa aprovecha el caos para infiltrar monstruos del universo DC y aliarse con villanos de la liga. La historia avanza hacia combates sincronizados donde los Zords operan en ciudades del universo DC y la liga aporta poder y estrategia para frenar las amenazas. La coordinación entre ambos grupos crea momentos icónicos y peleas históricas. La siguiente es una colaboración entre DC y Dark Horse del año 2000 entre Green Lantern y Alien. Hal Jordan es enviado a investigar la desaparición de varios Lanterns en un sector remoto del universo. Al llegar, descubre una base donde los xenomorfos lograron reproducir sin control, adaptándose incluso a la energía de los anillos. Estos híbridos generan formas nuevas, más rápidas y resistentes. A diferencia de otros enemigos, los aliens no sienten miedo, lo que neutraliza una de las tácticas psicológicas de los Lanterns. La misión se transforma en una operación de supervivencia total donde Hal debe racionar energía, crear estructuras defensivas y evitar que los aliens accedan a más tecnologías del cuerpo, porque podrían volverse imparables a escalas galácticas. Ahora tenemos una colaboración entre Marvel y Dynamite del año 2007 entre Spider-Man y Red Sonja. Un antiguo artefacto se activa durante una muestra en el Museo Metropolitano y revive a Kurat Gat, un hechicero de la era Iboria. El ataque místico desencadena la aparición de Red Sonja, que queda presidente
presente en el cuerpo de Mary Jane como anfitriona. Spider-Man debe aliarse con esta guerrera que no entiende la tecnología, los autos ni la vida moderna, pero que reconoce inmediatamente la amenaza. La historia mezcla pura fantasía bárbara con caos urbano, duelos con espadas en las calles de Manhattan, trampas mágicas que alteran el entorno y enemigos que transforman a civiles en soldados medievales. Spidey aporta estrategia y reflejos, sonja, ferocidad y conocimiento arcano. Llegando al final, quería dejar estos dos crossovers que muestran cómo DC se une con Darkhawks nuevamente para enfrentar a uno de los enemigos más implacables de la ciencia ficción, los xenomorfos de Alien. En Batman Alien del 97, el Caballero Oscuro queda atrapado en la selva lejos de Gótica, enfrentando a los xenomorfos que no razonan ni sienten miedo. Esto obliga a Batman a usar su ingenio, recursos y sigilo para sobrevivir y evitar que las criaturas lleguen a la civilización. La historia combina terror y estrategia, mostrando a un héroe en su máxima capacidad de adaptación ante un enemigo letal y desconocido. Por otro lado, en Superman vs. Alien del 95, el Hombre de Acero llega a una colonia humana devastada por estos mismos enemigos. Lejos de su sol amarillo, Superman debe proteger a los supervivientes mientras se evalúa la amenaza de que la plaga se propague más allá de ese mundo. La historia mezcla acción, tensión y supervivencia, mostrando a un héroe acostumbrado al poder absoluto enfrentándose a un enemigo que no tiene límites ni debilidades humanas, poniendo a prueba tanto su fuerza como su criterio estratégico. Si estos crossovers existen es porque los cómics tienen algo que pocas industrias se permiten: arriesgarse, juntar cosas que no deberían mezclarse, apostar a lo improbable, probar combinaciones que en el papel suenan imposibles y que de algún modo funcionan. Estas historias son recordatorios de que la creatividad vive en los márgenes, en las locuras editoriales y en las decisiones que se toman cuando alguien simplemente dice: che, ¿y si lo hacemos igual? Esto fue un nuevo episodio de La Otra Viñeta. Gracias a The Marvel Show por el espacio, gracias a ustedes por acompañarme en un nuevo episodio. Nos vemos la próxima, donde seguro cruzamos otro límite que nadie pidió, pero que todos queremos explorar. Hasta la próxima.